¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si Pablo estuviera pensando, le diría que él nunca le persiguió al Señor Jesús, que solo estaba persiguiendo pues a Esteban y a este y a aquel y a los otros discípulos, pero que yo no te estoy persiguiendo a ti. Pero el Señor sí consideraba que lo estaba persiguiendo a él, porque el perseguir a los discípulos es perseguir a Cristo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Levítico. Y en el mensaje de esta ocasión, continuaremos explorando los primeros versículos del capítulo 2. En Levítico 2, 4 y 5, dice lo siguiente respecto a la ofrenda de harina. Cuando la ofrenda que presentes sea una ofrenda de harina cocida al horno, ella será de flor de harina, tortas sin levadura mezcladas con aceite, u hojaldres sin levadura ungidos con aceite. Mas si la ofrenda que presentas es una ofrenda de harina horneada en bandeja, será de flor de harina mezclada con aceite sin levadura. Pues bien, hoy tendremos un mensaje muy significativo en el Estudio Vida de la Biblia, en el cual continuaremos hablando de la tercera y última parte del tema que hemos titulado la ofrenda de harina, el Cristo que satisface al pueblo de Dios y que éste disfruta juntamente con Dios. Y hemos invitado a Sterling Bayasi para que nos ayude a explorar y descubrir el tesoro que está escondido en este pasaje de la palabra. Saludos, Sterling. Estoy muy contento de estar aquí, Víctor. Sterling, la ofrenda de harina se mezclaba con aceite, lo cual tipifica la humanidad de Cristo que se mezcló con el Espíritu Santo. Y esto es algo sumamente importante acerca de la persona de Cristo. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve introducción acerca del tema que hablaremos hoy? El asunto de la ofrenda de harina es muy importante para nosotros porque es el cuadro más claro del Antiguo Testamento que nos muestra a Cristo en sus dos naturalezas, la humana y la divina. La flor de harina es un tipo de la humanidad de Cristo y el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Este cuadro del Antiguo Testamento es una tipología que describe la mezcla de la humanidad con la divinidad en Cristo. Es muy importante que tengamos un entendimiento claro de esta tipología del Antiguo Testamento, que tiene una aplicación muy práctica en el Nuevo Testamento. Gracias, Sterling. En el Antiguo Testamento encontramos muchos tipos, sombras y figuras que tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento. Así que vayamos de una vez al primer segmento para escuchar a Witness Lee hablar acerca de este asunto tan importante. Adelante. En nuestra experiencia y en nuestro disfrute, la ofrenda de harina jamás puede ser separada del aceite, es decir, de Dios el Espíritu. La humanidad de Cristo no debe separarse de su divinidad porque ambas están mezcladas, tal como el aceite se amasaba, o sea que se mezclaba con la flor de harina. Con respecto a la mezcla que se menciona en Levíticos 2, debemos considerar una nota escrita por John Nelson Darby respecto a la palabra mezclado, que es traducido en el Salmo 92:10 como ungido. Este versículo dice: seré ungido con aceite fresco.
Y la nota de John Nelson Darby dice, esta palabra significa literalmente mezclado. Por tanto, no se trata simplemente de ser ungido como en la consagración, sino que denota que el aceite se mezcla por completo con las partes internas de uno. De esta manera, las partes internas y sus sistemas son vigorizados y fortalecidos. Esta es una nota muy significativa. Ahora bien, siempre ha existido un gran debate acerca de la mezcla de la divinidad con la humanidad. Algunos teólogos piensan que al decir que podemos mezclarnos con Dios, indicaría que un ser humano puede hacerse Dios. ¿Ven esto? Hacer que las personas sean Dios. ¿Cómo podrían entonces los seres humanos llegar a mezclarse con el ser divino? Según su concepto, eso sería elevar mucho al ser humano, haciendo que esté en el mismo nivel que Dios. Así que ellos no quieren aceptar esta palabra mezcla. Los que tienen esta clase de entendimiento respecto a la mezcla de la humanidad con la divinidad, condenan esta enseñanza. Sin embargo, tenemos que decir que sí existe tal revelación en la Biblia. Sterling, creo que Winnesley acaba de identificar la diferencia que existe entre la comprensión apropiada y la inapropiada en cuanto a la mezcla de la humanidad con la divinidad. En la explicación, se mencionó a John Nelson Darby respecto al uso de esta palabra, ya que muchos teólogos no se atreven a usarla. En 1970, Living Stream Ministry publicó un libro acerca de este asunto, el cual habla acerca de la historia de la Iglesia y el misterio de la mezcla de Dios con el hombre. Este libro hace referencia a más de 30 citas de los padres de la Iglesia respecto al uso legítimo de esta palabra. En el prefacio del libro, el doctor Jeffrey Bromway, quien era un profesor, historiador y teólogo de la historia de la Iglesia en el Seminario Teológico de Fuller, dice lo siguiente: este pequeño libro tiene un servicio particular muy valioso para hacernos ver la contribución de nuestros predecesores en la fe respecto a un asunto muy importante en cuanto a la fe cristiana y la proclamación de la misma. Por lo tanto, en el sentido apropiado, no se puede condenar la mezcla de la divinidad con la humanidad. El problema es que esta revelación que se encuentra en las Escrituras ha sido mal interpretada. ¿Podría usted hablarnos un poco más respecto a este asunto tan crucial? Aquí hay una cantidad de puntos importantes que debemos desarrollar. En primer lugar, algunos dicen que al hablar de la mezcla de la divinidad con la humanidad, se hace que el hombre sea igual a Dios como objeto de adoración. Por supuesto, decir que el hombre llega a ser un objeto de adoración es una terrible herejía. Está completamente equivocado y nosotros jamás diríamos algo así. Sin embargo, la Biblia usa la palabra mezcla para referirse a la ofrenda de harina. Por tal motivo, nos sentimos tranquilos de usar esta palabra. No obstante, en la historia de la Iglesia ha habido confusión y debate acerca de cómo las dos naturalezas del Señor podrían estar juntas en una misma persona. Algunos dijeron que las dos naturalezas fueron puestas juntas de tal manera que producen una tercera naturaleza. También dijeron que en Jesús ambas naturalezas se confundían. Pues bien, este tipo de pensamiento fue catalogado como herético por los padres de la Iglesia. Cuando hablamos acerca del misterio de que Cristo es Dios y a la vez hombre, necesitamos evitar la enseñanza confusa, inapropiada e inexacta de que se produce una tercera naturaleza. Nosotros hemos enseñado durante muchos años que ambas naturalezas,
la divina y la humana se mezclan en la persona de Cristo sin que se produzca una tercera naturaleza. Algunos no entendieron con claridad nuestra enseñanza y la criticaron. Sin embargo, la versión King James de la Biblia utiliza la palabra mezcla, y muchos otros traductores de la Biblia hicieron lo mismo. Así que la manera más adecuada de describir cómo las dos naturalezas de Cristo moran juntas es usar la palabra mezcla. Sin embargo, al hacerlo debemos ser extremadamente cuidadosos para evitar que el concepto de que una tercera naturaleza se infiltre, confundiendo a las personas. Gracias, Sterling, por esta explicación tan completa. John Nelson Darby, quien fue un famoso teólogo y catedrático de inicios del siglo XIX, escribió una nota explicativa respecto al uso de la palabra ungido en el Salmo 92, versículo 10, segunda parte, dejando en claro que él aprobaba el uso de la palabra mezcla. La palabra mezcla ha sido usada y entendida apropiadamente por muchos teólogos para definir apropiadamente la relación que existe entre las dos naturalezas de Cristo y las implicaciones respecto a la relación entre Cristo y la Iglesia. La palabra mezcla es muy crucial en la economía de Dios para poder definir la relación apropiada entre la divinidad y la humanidad. Conforme a la revelación que aparece en toda la Biblia, nosotros afirmamos que la naturaleza humana puede mezclarse con la naturaleza divina. Sin embargo, rechazamos totalmente el pensamiento de que el hombre pueda llegar a ser un objeto de adoración o que la Iglesia pueda convertirse en un cuarto miembro de la deidad. Sin duda alguna, en la economía de Dios hay un proceso maravilloso para unir a Dios y al hombre, al mezclar la divinidad con la humanidad. Gracias, Sterling. Hemos dicho en varias oportunidades que el Antiguo Testamento está lleno de cuadros que nos muestran muchas de estas cosas. Y en el siguiente segmento continuaremos hablando acerca del cuadro presentado en Levítico capítulo 2, versículo 4. Regresemos con Winnesley. A picture is clearer than 1,000 words. Un cuadro vale más que 1,000 palabras. Here's a picture. What picture? En el cuadro presentado en Levítico 2, vemos la ofrenda de harina, la cual se componía básicamente de flor de harina y de aceite. Y el aceite que se menciona aquí no solo ungía la flor de harina, sino que se mezclaba por completo con ella. En Levítico 2:4 dice: cuando la ofrenda que presente sea una ofrenda de harina cocida al horno, ella será de flor de harina, tortas sin levadura, mezcladas con aceite u hojaldres sin levadura, ungidos con aceite. Y miren que dice mezclada con aceite. El aceite sin duda denota la divinidad y la flor de harina sin duda denota la humanidad de Cristo. Aquí dice que la flor de harina se mezcla con el aceite. ¿Qué significa que el aceite se haya mezclado con la flor de harina? Esto significa que a través de esta mezcla divina, la humanidad de Cristo fue elevada al estándar más alto de Dios. Ustedes saben que cuando Pablo fue ganado, cuando iba camino a Damasco, el Señor le llamó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto le molestó a Pablo y entonces preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si Pablo estuviera pensando, le diría que él nunca le persiguió al Señor Jesús, que solo estaba persiguiendo pues a Esteban y a este y a aquel y a los otros discípulos.
pero que yo no te estoy persiguiendo a ti. Pero el Señor sí consideraba que lo estaba persiguiendo a él, porque el perseguir a los discípulos es perseguir a Cristo. Y el Señor considera a sus discípulos como parte de él. ¿Por qué me persigues? Todos los creyentes de Cristo son uno con Cristo, no simplemente como en una unión, sino que es en una mezcla. Pues bien, Sterling, acabamos de escuchar un ejemplo muy interesante acerca de la palabra que el Señor Jesús le dijo a Pablo durante su conversión. ¿Qué tal si usted nos continúa hablando acerca de la mezcla? Lo que estamos hablando aquí es que la divinidad mora en la humanidad. Esto es aplicable no solo a Cristo, sino a cada uno de nosotros. En Filipenses 1:21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo, lo cual significa que Él, adicionalmente a su vida humana, tenía la vida de Cristo. En su experiencia, Pablo se daba cuenta que la divinidad moraba en Él y que Cristo era su vida. Así como John Nelson Darby explica, como el aceite vigoriza y fortalece la flor de harina, Cristo mismo había vigorizado y fortalecido la vida del apóstol Pablo. Esa es la razón por la que el apóstol dice, porque para mí el vivir es Cristo. El asunto de la mezcla de la divinidad con la humanidad no solo es aplicable a nosotros como creyentes individuales, sino también a la relación entre Cristo y la Iglesia. Según la experiencia de Pablo camino a Damasco, es muy claro que el Señor consideraba que cuando Pablo perseguía a los discípulos, también lo perseguía a él. Cuando Pablo persiguió a los santos, es decir, a los miembros del cuerpo de Cristo, también persiguió a la cabeza, es decir, a Cristo. Sin duda alguna, en cuanto a la relación que existe entre la divinidad y la humanidad, la mejor palabra que se puede utilizar es mezcla. No solo es la más apropiada, sino que además es una palabra bíblica. Así es, Sterling. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del estudio Vida de Levítico. Jesus El Señor Jesús was God incarnated to be man. es Dios encarnado para ser un hombre, A God-man. un Dios hombre. Do you believe that in this God-man, this part is God? ¿Creen ustedes que en este Dios hombre, esta parte es Dios y la otra parte es hombre? Y que las dos partes se unen de alguna forma para ser un Dios hombre. ¿Creen ustedes esto? ¿Creen ustedes que su divinidad podría estar separada de su humanidad? ¿Creen ustedes que su divinidad y su humanidad estaban simplemente unidas para hacerlo un Dios hombre sin estar mezcladas? Si no existiera la mezcla en Cristo, ¿cómo podría vivir como un Dios hombre? ¿Pueden ver mi punto? Algunos dicen que cuando la divinidad se mezcló con la humanidad, se produjo una tercera naturaleza, algo que no es completamente Dios ni completamente hombre. Ciertamente, decir esto es herético. A propósito, fue investigar el significado de la palabra mezclar en la tercera edición del diccionario Webster, y aunque no puedo recitarla de memoria, dice lo siguiente: mezclar es juntar o combinar dos elementos de tal manera que los componentes se puedan distinguir en la combinación sin producir una tercera. Esta es una muy buena definición. En la mezcla de los elementos, estos se pueden distinguir, pero no producen un tercer elemento. Muy buena definición. ¿Pueden ver esto?
Cuando dos elementos se mezclan, sus esencias permanecen separadas y no se produce un tercer elemento. Según el cuadro presentado en Levítico, es muy claro que en la ofrenda de harina existe una clase de mezcla entre la flor de harina y el aceite. El aceite se mezcla, se amasa con la flor de harina, los cuales son dos elementos. No obstante, la esencia de ambos elementos se pueden distinguir sin producir un tercer elemento. Este es el significado correcto de la palabra mezclar. Puesto que yo no soy una autoridad en el idioma, es mejor que lo lean ustedes directamente del diccionario Webster Internacional. Sterling, después de escuchar el segmento anterior, podemos concluir que el idioma no es tan sencillo. La definición que presenta el diccionario Webster acerca de la palabra mezcla dejó satisfecho a Witness Lee. Al inicio del mensaje dijimos que existe una comprensión apropiada y otra inapropiada acerca de esta palabra. ¿Qué tal si para finalizar el mensaje nos hace un resumen de lo que estamos diciendo y de lo que no estamos diciendo? Me parece bien, Víctor. La palabra expresada por Witness Lee es muy simple y muy clara. El uso apropiado de la palabra mezclar, según el diccionario Webster, no implica que al juntar o combinar dos elementos, estos pierdan su esencia, ni tampoco que se produzca un tercer elemento. Si estamos de acuerdo con la definición del diccionario Webster, la cual es el entendimiento normal y apropiado de esta palabra, entonces podremos comprender su aplicación en el sentido espiritual. Esperamos que en medio de este análisis técnico acerca del significado apropiado de esta palabra, no perdamos de vista la meta de la economía de Dios. Dicha economía consiste en que Dios desea morar dentro de nosotros, vivir en nosotros y hacer su hogar en nuestros corazones, para transformarnos a fin de hacernos su expresión corporativa. No debemos dejarnos confundir con el significado inapropiado de la palabra mezclar. Esperamos que todos los que están escuchando este mensaje puedan ver claramente que la economía de Dios consiste en que la divinidad se mezcla con la humanidad, para hacernos uno con Cristo como nuestra vida, a fin de llegar a ser su expresión. Esta es la meta de la economía de Dios. Cristo es tanto el Dios completo como el hombre perfecto. Él posee la naturaleza divina y la naturaleza humana, sin que se produzca una tercera naturaleza. Esto se revela en el Nuevo Testamento y está descrito en la tipología de Levítico 2. En esta tipología vemos claramente que la flor de harina se mezcla con el aceite y el aceite se mezcla con la flor de harina. A pesar de que estos dos elementos se mezclan, la esencia de cada uno se puede distinguir y no se produce un tercer elemento. Este es el significado apropiado de la palabra mezclar. Sterling, estoy muy de acuerdo con usted, que en medio de esta aparente discusión técnica no perdamos de vista la economía de Dios, la cual es el deseo del corazón de Dios y su intención con el hombre. La excelencia de Cristo, quien es nuestra ofrenda de harina, radica tanto en su divinidad como en su humanidad. Cristo expresó los atributos divinos en sus virtudes humanas. Y esta es la razón por la que Él es una persona que tiene la norma más elevada de ética y moralidad entre todos los seres humanos. En esto consiste la excelencia de Jesucristo,
la cual es el resultado de la mezcla de la divinidad con la humanidad. Gloria al Señor por esta revelación tan maravillosa. Y a usted, Sterling, gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme, Víctor. Ha sido un gozo estar aquí. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Sterling Bayasi, la de Dan Toll, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de 8 mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida, tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos, y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.